presidente, como le ha anunciado antes, iba a utilizar solo un turno. Bueno, para empezar, el turismo no es un problema en Andalucía, creo que todo el mundo lo comparte, pero sí nos preguntamos, y hay razones para preguntárselo, si el modelo turístico en Andalucía es el adecuado y no se puede convertir en un problema a corto o largo plazo. Hay mucha gente que se pregunta esto. Ante todo, pues bueno, agradecer su intervención y la posición que tiene como parte del Gobierno de Andalucía. También desde mi grupo quiero manifestar que entendemos que en Andalucía no existe turismofobia. Yo creo que los portavoces de los principales partidos políticos en Andalucía lo pusieron de manifiesto, de lo cual me alegro que haya un consenso de todos los actores políticos sobre esta cuestión. Aunque sí entendemos que se da, y en eso discrepamos con usted, en este sector, como el caldo de cultivo de algo que en realidad no es turismofobia, sino la turistificación, ¿no? Justamente el año pasado se debatió una proposición no de ley que presentó mi grupo y que propuso al Gobierno andaluz que llevara a cabo un estudio sobre la capacidad de carga de turismo, capacidad de carga turística en Andalucía, y lo que se denomina turismo inteligente. No sé si llegaron a ejecutarla, pero bueno, le anticipo que ya en la próxima comisión le preguntaré. Sabe que habitualmente hago preguntas de control para ver si han implementado las propuestas que hemos traído, si hay posibilidad o no la hay, ¿no? No todo lo que se trae aquí se puede ejecutar lógicamente. Y vaya por delante que la intención de esta comparecencia que hemos solicitado del Grupo Podemos no era otra que abordar el debate de un asunto pues que ha generado mucha preocupación durante el verano en nuestro país, no solo en Andalucía, y no es el caso de Andalucía específicamente, como decía, donde no se puede decir que aún en este momento se hayan vivido pues aparente brote de ese calificado turismofobia, erróneamente, pero sí, como decía, de otras comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares. Pero el caso es el siguiente. En esa comunidad autónoma, la manifestación ciudadana contra lo que sí se llama en términos académicos turistificación, que no turismofobia, no es nuevo, desde hace varios años, y cada vez más pues ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de barrios históricos y de municipios de costa densamente visitados por turistas, en esas otras comunidades autónomas aludidas, han participado en concentraciones empintadas contra la masificación turística. Llevamos 2 o 3 años viéndolo en los telediarios en verano, lo que se conoce como gentrificación, el aumento del coste de vida en sus barrios, la mayor dificultad para acceder a vivienda en alquiler o a vivienda en propiedad a precios razonables para los vecinos y vecinas de esos barrios y municipios. En algunos lugares se apuntaba que las protestas contra el turismo desaforado no son una muestra de odio hacia el turista en realidad, sino que lo que subyace es la manifestación de la sobreexplotación de algunas ciudades españolas por esa burbuja turística. Y el modelo de ciudad turística convierte las viviendas, las calles y los servicios en un producto destinado específicamente a contentar, a exprimir al visitante, y de esa forma pues los habitantes de la ciudad quedan desplazados del centro de interés de ese modelo turístico y se los coloca en la periferia. Es verdad que aquí no ocurre lo que ocurre en ciudades como usted ha señalado, Venecia, con 30 millones de visitantes al año, París, o incluso Palma de Mallorca, pero también es verdad que los 28 millones de turistas que llegan a Andalucía no llegan a toda Andalucía. El 50% para empezar llegan solo a 2 provincias, a Cádiz y Málaga. Y de esas 2 provincias no llegan tampoco a todos los municipios ni a todos los municipios del interior, sino que se concentran, y están ahí las estadísticas oficiales, en una veintena, proporcionalmente en una veintena de municipios. Y evidentemente ahí sí se da masificación, evidentemente ahí sí se dan muchas de las razones que han dado lugar a esa especie de turismofobia, pero que en realidad es turistificación, ¿no? Claro, según esto, pues si no estas habitantes, estas ciudades, pues no soportan los efectos secundarios de ese modelo, el incremento de los precios y disminución de la calidad de vida,
sí se les considera como una amenaza para el beneficio. Claro, según este modelo, el turista es un cliente que acude a una ciudad solicitando unos servicios, pagando por ellos. Como cliente tiene toda la justificación, su única responsabilidad, su único papel en este juego es dar beneficio, de modo que cualquier protesta contra el modelo turístico se toma como un ataque contra el turista cuando, insisto, no lo es. El problema es cuando el cliente no es turista, sino residente. Este no tiene la misma motivación del gasto que un turista, entonces pues se genera el conflicto, incluso pues la molestia por las condiciones que genera ese modelo de explotación turística. Nosotros pensamos, señor consejero, que en esas comunidades autónomas donde se ha propiciado la burbuja del turismo no se ha planificado, no se ha previsto y no se han adoptado medidas tajantes contra esta realidad. Por ejemplo, no se han incorporado a la planificación turística a las asociaciones de vecinos, que tienen mucho que decir de los barrios donde se concentra la masificación del turismo. No se han previsto viviendas públicas, espacios públicos que garanticen otro tipo de comercios que no sean los destinados a los turistas. No se ha garantizado un mercado de vivienda de alquiler protegida a residentes. No se ha utilizado las políticas de observación y vigilancia para establecer un diagnóstico y hacer un seguimiento de la área que se conoce son más sensibles a este tipo de procesos, principalmente los cascos históricos y los municipios de costa, la PNL a la que aludió antes, ¿no? No se han utilizado las medidas de delimitación de áreas especiales de protección, es decir, medidas que garanticen la conservación del patrimonio etnológico y paisajístico cuando éste se vea amenazado por la sustitución de su uso y usuarios tradicionales. Y este podría ser un caso claro en alguna área histórica. Existen precedentes en este sentido, como la área de rehabilitación concertada que ha establecido, por ejemplo, la propia Junta de Andalucía con anterioridad y que obtuvieron buenos resultados en Cádiz, ¿no?, capital. Y no se ha planificado adecuadamente de la mano de los ayuntamientos, por ejemplo, el control de la concesión de licencias a establecimientos y viviendas turísticas. Los ayuntamientos deben de tener un papel mucho más protagonista, por ejemplo, en el decreto de viviendas turísticas. Es decir, en aquellas zonas en las que se evaluara una saturación respecto de los usos turísticos debería ponerse un límite relativo a la población, a la superficie abarcada, a la concesión de licencias comerciales y de establecimientos turísticos, incluidos con especial atención a los apartamentos turísticos. O establecer un control efectivo sobre los arrendamientos urbanos, impidiendo que la sobreinflación de su uso, como el turístico, tenga la capacidad de empujar al alza alquileres, de tal forma que los residentes tradicionales o el comercio tradicional no pueda afrontarlo y acabe resultando en el desplazamiento de estos habitantes a la periferia. En fin, que compartimos que en Andalucía no existe turismofobia, pero sí existe una emergente turificación que debería tratarse con mucha atención, que consideramos que la época de traer turistas sin límite ha llegado a su fin. Esa es nuestra opinión, ¿no? Evidentemente se puede tener opiniones diversas del modelo turístico, que es necesario tratar de diseminar a lo largo del año esa llegada de turistas, en eso coincidimos y ya existen planes, y que es necesario vigilar y establecer medidas para que la llegada de turistas genere riqueza y empleo en nuestra tierra, pero que no dificulte la convivencia de los andaluces y andaluzas que tienen que compartir los principales espacios de la actividad turística. Que es verdad que el Gobierno andaluz está actuando, pero entendemos, y ya voy a terminar, entendemos que, y en nuestra opinión, no es suficiente o que se puede hacer más o de otra manera, ¿no? Y por todo ello, pues le transmitimos nuestra inquietud y el interés de que el Gobierno andaluz trate de analizar y proyectar el futuro del turismo en Andalucía consciente de esa realidad. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. Señor consejero.